Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estés viendo este vídeo en el que vamos a estudiar uno de los pueblos que cambiaron la historia para siempre. En esta clase vamos a hablar sobre el Imperio Islámico. Bueno, antes que nada os voy a volver a situar. Estamos al final del tema 1, que os recuerdo se titula El final del mundo antiguo y la alta Edad Media. Bueno, pues ahora sí vamos a empezar hablando sobre el Imperio Islámico. Bueno, primero que todo vamos a preguntarnos ¿qué es el Islam? Bien, el Islam es una religión monoteísta, es decir, que cree en un solo Dios, en este caso Alá, que nació en la península arábiga, como aquí vemos en el mapa. Aquí está la península arábiga. Bien, sabéis que la península arábiga está entre el Mar Rojo, que está aquí, y el Golfo Pérsico. ¿Y cuándo surgió? Pues más o menos en torno al siglo VII después de Cristo o de nuestra era, como prefiráis. Bien, cuando hablamos del Islam, un momentito antes de hablar de esto, fijaros en los imperios vecinos cuando surge el Islam. Tenía grandes imperios al lado. Tenemos aquí en su parte este el imperio sasánida y al norte el imperio de Bizancio, ¿no? Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente pregunta, que es ¿cuáles son sus, no tres, sino dos, vamos a cambiarlo, sus dos principales características? Pues muy claro. La primera sería que su fundador es Mahoma, su profeta, y el segundo sería que su libro sagrado es el Corán. Bien, según sus creencias, el Corán es la palabra de Dios, en árabe Alá, revelada a Mahoma por medio del ángel Gabriel. Su libro sagrado, el Corán, está formado por un total de 114 azoras o capítulos y a su vez estos capítulos estarían compuestos nada más y nada menos que por 6.236 aleyas o versos. Un montón. Bueno, ¿cuáles son los preceptos que todo musulmán debe seguir? Bueno, pues son 5. El primero de ellos sería la profesión de fe. ¿Esto qué es? Pues que todo musulmán está obligado a creer que hay un solo Dios y que este es Alá. La segunda sería la oración, es decir, todo buen musulmán debe rezar 5 veces al día en dirección a la Meca. La tercera sería el la limosna, perdón, la limosna. ¿Qué significa esto? Pues que todo buen musulmán debe compartir su riqueza, sea mucha o sea poca, con los más pobres. La cuarta sería el ayuno. El ayuno, ¿a qué se refiere? Pues que deben dejar de comer alimento sólido eh, entre la salida y la puesta de sol en el mes de Ramadán. ¿Vale? El mes de Ramadán en el calendario musulmán es el 9.º mes y coincidiría con la revelación del Corán a Mahoma. Y la última de sus obligaciones sería peregrinar, aunque sea una sola vez en su vida, a la Meca, ya que es bastante caro hacer esto. Bien, pues deberían viajar allí y para completar su peregrinación deberían dar 7 vueltas a la Caba. Bien, ¿y qué es esto de la Caba? Vamos a mostrarlo. Mirad, aquí tenemos dos imágenes de la peregrinación a la Caba que está en la ciudad de la Meca. Fijaros, todo está lleno de personas, miles y miles de personas girando 7 veces alrededor de la cava. Y aquí se encontraría la cava vacía, para que veáis la enorme diferencia. Bueno, pero lo que os estaba diciendo. A ver, el lugar de peregrinación de los musulmanes, como ya os he dicho, es la Cava, ¿no? Que también se le llama la casa de Alá.
Esta tiene forma de prisma rectangular y en su interior, concretamente en una de sus esquinas, la esquina oriental, se encuentra la piedra negra. Según la tradición, esta piedra negra es un meteorito que el ángel Gabriel entregó al profeta Abraham. La cava se encuentra dentro de la mezquita Masjid al-Haram, disculpad la pronunciación, de la Meca, en Arabia Saudita. Es decir, esta mezquita, como bien podemos observar aquí, es la más grande del mundo y el primer lugar santo del Islam. Bueno, hemos hablado de Abraham y esto nos suena también de otras religiones, ¿no? Tanto del judaísmo como del cristianismo. Y eso me hace preguntarme cuáles son las religiones abrahámicas. Pues mira, las religiones abrahámicas son el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Aquí tenemos sus tres símbolos, la media luna, la estrella de David y la cruz. ¿Por qué se les llama así? Pues se les llama así porque las tres se consideran herederas del profeta Abraham. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para el Islam, Abraham, Moisés y Jesús de Nazaret son los profetas que preceden al último profeta, que es Mahoma. ¿De acuerdo? Por eso se llamarían religiones abrahámicas, porque las tres compartirían ser herederas del profeta Abraham. Bueno, pues vamos a centrarnos ahora en el fundador del Islam, en Mahoma, en quién fue Mahoma. Bueno, hay que decir que Mahoma nació aproximadamente en el año 570. Quedó pronto huérfano y por lo tanto lo cuidaron pues su abuelo y su tío Abu Talib, que era un líder de la tribu más poderosa de la ciudad de la Meca. Durante su juventud se dedicó al comercio, es decir, era un mercader de los que iban en la ruta comercial que va de la Meca a Damasco y viceversa. En estos momentos, estas dos ciudades eran grandes ciudades comerciales. Bueno, hay que decir que Mahoma se casó pronto, se casó joven y se casó con una viuda comerciante y con la que se llama Jadilla y con ella tuvo un total de 6 hijos. El caso es que Mahoma, que dice la tradición que era una persona muy reflexiva, gustaba de retirarse al monte a meditar y dice las tradiciones que en torno al año 610 Mahoma tuvo una visión del ángel Gabriel que le mandaba, le encomendaba memorizar, recitar y expandir la palabra de Dios, la palabra de Alá. Tras esta revelación, pues Mahoma comenzó a predicar la palabra de Alá en su ciudad, la Meca, y enseguida comenzó a tener muchos seguidores. Por ello, seguramente, pues Mahoma pronto tuvo la oposición de los otros dirigentes religiosos de la Meca, que eran politeístas, es decir, que creían en diferentes dioses, ya que estos pues pensaban que Mahoma pues era un peligro para ellos y para su religión. Fijaros que la situación se volvió muy peligrosa para Mahoma. Según dice la tradición, pues llegó a sufrir varios ataques y finalmente pues tuvo que decidirse por huir de la Meca a la ciudad de Medina, que es una ciudad, como veis aquí, bastante cercana a la Meca, que está un poquito más al norte. Y esto fue hacia el año 622. Bien, pues esta huida, esta marcha de la Meca a Medina es lo que los musulmanes llaman Égira y es el punto de partida del calendario musulmán. Es decir, el calendario empezaría a partir del año 622 del calendario gregoriano y juliano, que es nuestro calendario. Bien, bueno, por último y para terminar esta clase,
Y ya que estamos hablando y sabemos más sobre Mahoma, vamos a preguntarnos también sobre cómo es el lugar de oración de los musulmanes, es decir, cómo es la mezquita, cómo es una mezquita. Y es que fijaros que la mezquita se hizo a imagen y semejanza de la casa de Mahoma en Medina. Bueno, lo primero que os quiero decir es que la mezquita, además de para rezar, era y es también un lugar en el que se enseña el Islam y es un lugar en el que poder difundir noticias importantes para la comunidad musulmana. Siguiendo esta estructura de la casa de Mahoma en Medina, pues todas tienen una planta rectangular, como podemos ver aquí. ¿Cuáles son sus principales partes? Pues mira, vamos a empezar por el minarete, que es una torre desde la cual se llama a la oración a los musulmanes, ¿no? El almohadano llama a la oración a los musulmanes. Nos fijamos después aquí en el patio. Bien, pues el patio, una de sus partes principales es la fuente de las abluciones. Bueno, ¿y esto qué es? Pues resulta que los fieles, cuando entraban en la mezquita, en esta fuente se purificaban, se lavaban para poder ir a la sala de oración, para poder hacer los rezos y tener conexión con Dios. Bueno, pues pasamos ya entonces a la sala de oración, que también se le llama Aram, que es propiamente el espacio que utilizan los musulmanes para rezar, y en él, dentro de él, está el púlpito o minbar, que es el lugar donde se sube aquella persona que dirige la oración. Bien, como veis al final de la sala de oraciones o en uno de sus laterales se encuentra la parte más importante y sagrada de una mezquita. Se trata del minrat, aquí lo vemos con el número 5. El minrat es un nicho, un hueco en la pared que indica la quibla. Aquí vemos con el número 4. Bien, la quibla es quien orienta al musulmán hacia la Kaaba, hacia la Meca, para que dirija su oración hacia allí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues estas serían las partes principales de una mezquita. Bueno, y por último, vamos a terminar con una pregunta así de curiosidad. ¿Se puede ser árabe y sin embargo no ser musulmán? ¿O al revés? ¿Se puede ser musulmán y no ser árabe? Pues claro que sí. Mirad, no tienen nada que ver. A veces en Occidente se confunden estas dos palabras. Árabe es aquella persona que tiene como lengua materna el árabe, ¿de acuerdo? Y musulmán sería la persona que profesa el Islam, es decir, que cree en el Islam, que cree en Alá. Pues por supuesto que una persona puede ser árabe y sin embargo procesar otra religión como puede ser la cristiana, la judía o puede ser incluso ateo. Y un musulmán, por supuesto que puede no ser árabe, no tiene por qué hablar el árabe, puede hablar, digamos, otro tipo, otras lenguas autóctonas. ¿De acuerdo? Bueno, pues con esta curiosidad terminamos la clase de hoy.